A continuación tenemos la plática Uso de CBD en epilepsia y otras enfermedades neurológicas. Nos acompaña desde nuestro país amigo Colombia el doctor Orlando Carreño. Es neurólogo pediatra, epileptólogo, profesor de pediatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pertenece al Consejo Consultivo de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, director científico del Grupo Antioqueño de Neurología Pediátrica en Medellín, Colombia, y expresidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores, a Eduardo, Juan Carlos, a todo el grupo de médicos del Hospital Infantil de México, un hospital querido, al cual afortunadamente tengo el honor de haber conocido ya en varias oportunidades. Aquí están mis conflictos de interés. Y como les decía, pues esta es una situación bastante novedosa para todos nosotros. Nos estamos acostumbrando un poco a la virtualidad, pero espero que volvamos pronto a reunirnos y a encontrarnos, podernos dar un abrazo. Sin embargo, la virtualidad tiene una ventaja muy grande. Ustedes pueden ver el auditorio hace más o menos unos 3, 4 años que estuvimos en el auditorio del hospital. Pues hoy podemos tener, gracias a la virtualidad, personas que nos escuchen y compartir y aprender de profesores de todo el mundo, y más de 1000 personas que nos podrán estar viendo en los siguientes días. Así que esperamos volver algún día. ¿Qué pasa con nuestro tema? El tema de la marihuana medicinal, cannabis medicinal o los cannabinoides terapéuticos. El problema es que partimos de la base de los mitos y de los paradigmas, y esto nos impide a veces abrir la mente y observar un poco más hacia adelante y ver hacia el futuro, o incluso ver hacia atrás en la historia cómo nuestros antepasados utilizaban este tipo de tratamientos, este tipo de plantas como medicaciones para tratar diferentes tipos de dolencias. Para nadie es para nadie es desconocimiento que la mayoría o muchos de las medicaciones que tenemos hoy en día, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, provienen de plantas y provienen de algunos elementos que la naturaleza nos ha podido dar. Sin embargo, estamos muy dados a la tecnología, conocemos muy bien, gracias a la microscopía electrónica, lo que es una célula, una neurona, la sinapsis. Podemos saber exactamente, casi que contar cuántas neuronas tiene el asta de Amón, o nuestro lóbulo temporal, el área amigdalina. Podemos caracterizarlas e incluso ya podemos estimularlas desde el punto de vista genético, pero nos cuesta muchísimo trabajo romper ciertos paradigmas y entender que algunas de las medicaciones hoy en día pueden ser útiles, pero desafortunadamente las tenemos dentro de mitos como es el de esta planta de la marihuana. Tal vez hemos utilizado terminología equivocada, y eso también nos ha limitado a nosotros los médicos, los científicos, poder utilizar mejor este tipo de tratamientos y este tipo de medicaciones, y ya veremos cómo parte de la invitación de hoy es a cambiar ciertos paradigmas. Llevamos más o menos unos 10 años revisando el tema de las posibles utilidades del cannabis medicinal y de los potencial terapéutico que tiene, y al principio realmente nos sentíamos así. Hoy, afortunadamente, ya son muchos los colegas y el nivel social, científico, médico, que acepta este tipo de tratamientos. Sin embargo, continuamos exigiéndonos evidencias científicas, y como científicos sabemos que el tiempo está en contra a veces. No es fácil encontrar un tratamiento y lograr demostrar que es eficiente en animales, posteriormente pasar a un estudio fase 3 en humanos, posteriormente pasar todos los mecanismos regulatorios que son indudablemente importantes, pero eso toma años, y a veces nos toca enfrentar la realidad. ¿Cómo empezamos a trabajar con los pacientes? Pues básicamente por los mismos pacientes. Ellos mismos empezaron a llevarnos los aceites, los frascos, incluso llegaban con la flor dentro de una bolsa para que como médicos les explicáramos cómo podían de ahí sacar el aceite o cómo podían hacer sus tratamientos y su propia medicación, que ya estaban viendo gracias a las redes, gracias a la tecnología,
que en muchas otras partes del mundo estaba siendo eficiente. Eso hizo que tuviéramos que acelerar nuestro proceso de investigación y plasticidad neuronal. Nosotros mismos tuvimos que hacer como un reseteo a nuestro disco duro para que pudiéramos entender que nos quedó faltando algo importante en nuestra formación de la Facultad de Medicina. Desafortunadamente, pues esto también era nuevo. No estamos diciendo que son conocimientos muy viejos. Recientemente, estamos hablando de 30, 40 años, se empezó a reconocer el sistema endocannabinoide. Pero aquí quiero hacer el primer par y la primera invitación. Ya los médicos estamos utilizando medicaciones aprobadas por FDA, aprobadas por la EMA, aprobadas a nivel mundial para tratamiento de algunas enfermedades que voy a comentar. Nuestros alumnos lo están empezando a utilizar, ya los laboratorios están empezando a hacer visita, pero en las facultades de medicina, en las facultades básicas, tenemos la obligación de empezar a introducir este tipo de formación en nuestros estudiantes. Algo tan vital, tan básico como reconocer el sistema endocannabinoide y llegar a dominarlo como cualquier otro tipo de conocimiento que tenemos hoy, sistema endocrinológico, sistema inmunológico, etc. De hecho, este sistema endocannabinoide participa como un modulador y un regulador en múltiples funciones de nuestro organismo. Aquí me voy a centrar básicamente en las funciones cerebrales y por eso aquí encontramos receptores tipo CB1 y tipo CB2 y lo mismo vamos a encontrar algunos receptores importantes a nivel de sistema inmunológico y muchos otros. Por eso ya nuestros colegas en diferentes áreas, endocrinología, reumatología, dolor, están empezando a utilizar este tipo de tratamientos. Encontramos que hay un sistema propio del organismo, no me voy a detener demasiado en esto, son ciencias básicas importantes y tenemos que revisarlas y la invitación a todos los que nos estén escuchando, sobre todo médicos en formación o incluso ya médicos especializados para que profundicemos en este tema de las ciencias básicas del sistema endocannabinoide. Funciona como cualquier otro tipo de receptores en nuestro cerebro, hay unos receptores, hay unas sustancias químicas, neurotransmisores y por supuesto lo que estamos empezando a utilizar ya son sustancias exógenas como fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos que puedan modular o entrar a regular como si fueran nuestros neurotransmisores naturales. El sistema endocannabinoide es un biorregulador importantísimo en múltiples funciones corporales. Ya está reconocido y demostrado algunos efectos positivos de algunos cannabinoides y aquí también es importante enfatizar que la planta no es la medicación. La planta tiene una gran cantidad de sustancias cannabinoides, terpenoides, que pueden tener un potencial terapéutico y apenas estamos empezando a conocer algunas de ellas. Las medicaciones o los componentes endocannabinoides, perdón, los componentes cannabinoides de la planta que estamos pudiendo conocer más fácilmente son aquellos como el cannabidiol que no tienen el estigma de potencial adicción que tiene el tetrahidrocannabidiol, el cual ya también hablaremos sobre él y sobre todo sustancias que desafortunadamente los temas de tipo legal nos han limitado la investigación. Vamos avanzando rápidamente en este tema. Este sistema entonces y las mismas sustancias cannabinoides son moduladores del dolor, metabolismo energético. Sabemos que pueden afectar condiciones como la diabetes, son reguladores inmunes del sistema inmunológico. Si hay una falla en el sistema de recompensa del cerebro en donde estén participando los cannabinoides, puede haber un incremento en el peso, una obesidad y una tendencia a la diabetes tipo 2. Ya en algunos casos se está haciendo estudios de tipo genético y viendo cómo también hay algunas personas que son están más predispuestas que otras a tener este tipo de alteraciones y muy probablemente encontraremos rápidamente cómo el sistema endocannabinoide tiene un componente genético individual para cada uno de nosotros.
¿Qué pasa en epilepsia? En los ensayos realizados en animales encontraron que había los cannabinoides, específicamente el cannabidiol, regulaba al alta los receptores de CB1 en las sinapsis GABAérgicas, o sea, había una potenciación del aumento en la producción de GABA y regulaba hacia la baja las sinapsis glutamatérgicas. Esto, por supuesto, pues abrió un panorama importante desde el punto de vista del conocimiento epileptogénico. Se encontró que la regulación del cannabidiol y algunos otros cannabinoides podría disminuir el umbral convulsivo del tejido epiléptico, o sea, disminuir la excitabilidad, y con el incremento del GABA, que sabemos que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, pues frenaba este potencial del tejido epileptogénico. Igualmente, cumple una función de protección, de neuroprotector, porque disminuye la concentración de glutamato en las células y va a disminuir obviamente la excitotoxicidad de este neurotransmisor. Así que el CBD, el cannabidiol, con el cual hemos podido tener más investigación y más resultados, ya demostró que en estudios clínicos y preclínicos un efecto anticonvulsivante, un efecto antiinflamatorio y un efecto neuroprotector. En el año 2012 y mucho antes ya encontrábamos publicaciones, 2007 al 2012, publicaciones muy importantes que relacionaban el cannabidiol con los focos epileptogénicos, principalmente a nivel del lóbulo temporal. Se hablaba de la utilidad en la epilepsia refractaria. Sabemos que el lóbulo temporal es una de las zonas con mayores potenciales de refractariedad y más resistente a las medicaciones. Así que la posibilidad de que el cannabidiol pudiera mejorar o disminuir el potencial epileptogénico en esta zona despertó gran interés por toda la comunidad. Aparecen algunos laboratorios farmacéuticos, principalmente este GW Farmacéutica, que es un laboratorio inglés de los pioneros en investigación en el tema de epilepsia y cannabinoides. Empieza sus estudios con el cannabidiol y finalmente con una medicación que se llama Epidiolex. Después de varios protocolos y cambios, logran demostrar la efectividad y logran que tanto la EMA como la FDA le den el registro y aprobación. No sin antes, obviamente, empezar con o pasar con la inquietud de los médicos neurólogos y epileptólogos del mundo, quienes hasta ese momento pues no había suficiente credibilidad en el tratamiento. Tanto así que miremos que en el 2014, en la revista más importante, una de las revistas importantes, que es Epilepsia, se dedicó todo un suplemento para hablar del tema de marihuana medicinal. Miren que todos los titulares, todos los capítulos de ese suplemento hablaba de marihuana en el tratamiento de epilepsia, y desafortunadamente el mantener este término limitaba que muchos de los colegas y muchos de la comunidad científica se abrieran un poquito más a evaluar el tema potencial de los cannabinoides. Ya aparece el doctor Orin Devinsky, una autoridad mundial de epileptólogo de Nueva York, quien empieza a hacer los estudios con cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria. Hace su publicación magistral en el 2017, en donde muestra los resultados. Un grupo de 10 centros de epilepsia que están trabajando con esta medicación, el Epidiolex, un extracto de cannabidiol al 99% y menor al 1% de THC, para poder cumplir con algunas reglamentaciones internacionales, realmente no por otra razón diferente, porque no se conocía y aún no tenemos definido cuáles pueden ser las concentraciones más eficaces en epilepsia y en otros tipos de condiciones. Ya se abren una serie de estudios que están en curso o ya terminaron y permiten que muchas otras de los tratamientos y alternativas para esta medicación cannabidiol se pueda utilizar. Algunas asociaciones, como la Asociación Inglesa de Neurología Pediátrica, desde el 2018 incluyen dentro de la guía de práctica clínica
de epilepsia el uso de cannabis, de productos basados en cannabis. Y aquí venimos otro tema importante, y es que a nivel mundial sigue siendo más frecuente y de más fácil acceso los productos de tipo magistral o de tipo aceite que los de productos de tipo farmacéutico. Así que la mayoría de países como Canadá, como Inglaterra, el mismo Estados Unidos y muchos países del mundo, incluida Latinoamérica, tenemos más experiencia en el uso de aceites de diferentes concentraciones, de diferentes orígenes de plantas, no solamente de sativas, sino de muchas de otras tipos de plantas, y de una gran cantidad de variabilidad de semillas que hoy en día se están estudiando para lograr tratamientos y cannabinoides de mejor calidad. Por esta razón, en algunas de las guías de práctica clínica que existen en el mundo, se habla de derivados cannabinoides y no específicamente de cannabidiol. Este año sale una revista que es Epileptic Disorders, excelente, es una de las mejores publicaciones del mundo, y le dedica este volumen que los invito a que revisen porque está espectacular. Y definitivamente ya lo que uno ve al leer esta revista es que todos los epileptólogos del mundo se abren a la posibilidad de utilizar cannabidiol en el tratamiento de epilepsia refractaria. Recordemos que los estudios de investigación que respaldan el Epidiolex y soportan su aprobación fueron hechos en síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, y para este tipo de epilepsia es que hay aprobación. Una de las recomendaciones que damos es continuar estudios de investigación, porque no podemos hablar de epilepsia refractaria como un sinónimo de cannabidiol como medicación específica para este tipo de epilepsias que son múltiples. Viene entonces la discusión, ¿qué es mejor, los fitocannabinoides o los cannabinoides sintéticos? En mi charla del jueves, hago aquí un poquito de introducción a ella, voy a tocar un poco más a fondo lo que viene y lo que considero y respaldado en algunas evidencias, lo que viene en el futuro de los cannabinoides en medicina. Aquí tenemos con lo que hemos trabajado, con aceites, incluso recuerden que en países como en Estados Unidos se vende, se dispensa la marihuana en flor. La verdad es que yo creo que es muy difícil poder estandarizar para el seguimiento para este tipo de pacientes mientras se siga dispensando de esta manera. Hemos utilizado diferentes tipos de aceites en concentraciones y hemos encontrado todo tipo de sustancias de buena, regular y pésima calidad. Y aquí también es importante que hagamos un llamado a todos los médicos para que estén pendientes de sus pacientes, orientándolos y, por qué no, defendiéndolos de una cantidad de productos que son simplemente negocio y son peligrosos para la salud. Llegaremos a tener medicaciones más tecnificadas, así como cultivos muy tecnificados con semillas de origen de altísima calidad para producir específicas genéticas de planta y que nos permitan tener cannabinoides de altísima potencia. Y aquí tenemos el Epidiolex, que fue aprobado para epilepsia y es el que estamos utilizando actualmente. Cuando utilizamos aceites, les quiero mostrarles acá algunas de las situaciones a las que nos enfrentamos y muy probablemente se van a enfrentar muchos de ustedes. Hay aceites, como decía, de buena calidad, en donde nos dicen que tiene una concentración de 20:1, de 4:1, de 3:2, bueno, diferentes tipos de concentraciones entre CBD y THC. Pero no nos confiemos, cada vez es más fácil medirlos. Hay laboratorios en nuestros países dedicados a la medición de los diferentes cannabinoides y terpenos, y aquí podemos ver algunos de los errores en donde concentraciones de cannabinoide que supuestamente deben estar de 9:1, aquí encontramos concentraciones, perdón, de 20:1, aquí encontramos concentraciones que no llegan ni siquiera a 9 y menos de 1 de concentración de CBD-THC.
Por esta razón, muy probablemente hay tanta variabilidad en la práctica clínica con nuestros pacientes. A algunos les va bien, les va regular, a otros les va mal, no responden. Yo los invito a que revisen muy bien si están utilizando aceites o fórmulas magistrales. Hay que hacer el seguimiento no solamente a lo que diga el frasquito, que la gran mayoría no dice nada. Exijamos mejor calidad y tratemos de educar a nuestros pacientes en este aspecto y explicarles por qué lo que tienen debe ser formulado y fabricado con un manejo lo más estandarizado posible. También es importante tener en cuenta que muchos de los aceites que tenemos en nuestro medio tienen sustancias tóxicas. Tengo muchos pacientes que han tenido dificultades por intoxicaciones por plomo, por organofosforados, etcétera, y va a depender mucho el origen y cómo se cultive la medicación. No solamente es formular una medicación, tenemos la obligación de saber todo el proceso y cuál es su origen, por lo menos en los aceites que están en nuestro medio. En Colombia hicimos recientemente una posición de expertos sobre el uso de cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria, el Comité de Epilepsia de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, y arriba les estoy mostrando la posición de expertos del grupo canadiense, en donde tal vez la diferencia más grande entre los dos grupos es que nosotros lo hicimos específicamente con cannabidiol de origen farmacéutico, y en Canadá tienen más acceso a las fórmulas magistrales, y aquí lo hicieron recomendando más fórmulas magistrales, pero el grupo de Canadá hace una aclaración muy importante, y es que ellos no tienen aprobado en su país ni Epidiolex ni ninguna otra medicación de fórmula farmacéutica, por lo cual la experiencia es baja. En Colombia, ¿sí? ¡Uy! Tan rápido se me fue el tiempo. Excúsenme que se me fue el tiempo muy rápido. Aquí tenemos la dosis recomendada del cannabidiol en epilepsia, es de 10 a 20 miligramos por kilogramo día, y puede llevarse hasta 50 miligramos por kilogramo dependiendo. Hay una aclaración bien importante, y es que los usos off-label, por lo menos en nuestro país, deben ser utilizados en centros de epilepsia nivel 3 y nivel 4. Estos son centros de epilepsia que ya están definidos por las guías de práctica clínica del ministerio, que son las mismas de la NICE inglesa. Acá les quiero mostrar una pacientica con una epilepsia severa, síndrome de Dravet, con múltiples tratamientos polifarmacéuticos. Finalmente logramos con una mezcla de topiramato valproico y cannabidiol. Aquí me queda, perdónenme que me quedó, llevamos más de 2 años sin crisis. Llevamos más de 2 años sin crisis con esta mezcla de topiramato, cannabidiol. Ya suspendimos el valproico, y esta es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta con el cannabidiol, y es que se potencia su efecto antiepiléptico, antiepleptogénico con el clobazam, y disminuye o mejor, tiene efectos secundarios importantes con el valproico. Quiero rápidamente, y me excusan, me voy a tomar 2 minuticos rápido para hablarles de otros usos. Es el espectro autista, en donde no es un tratamiento para el espectro autista, eso es un error, es un tratamiento para los síntomas del espectro autista. Los estudios han mostrado que mejora los síntomas de hiperactividad. Este es este estudio del grupo de la doctora Barchel, que muestra una mejoría del 68% de hiperactividad, mejora el sueño, hay una disminución de la ansiedad del 47.1% comparado con los pacientes que tomaban placebo. O sea, hay una importante mejoría de los síntomas en un grupo importante también de pacientes. Así que aquí es otro área en donde vamos a tener muy buenos resultados en los síntomas del trastorno del espectro autista. La eficacia se evaluó mediante la escala de impresión global del cambio del cuidador, y encontramos que la mayoría de los cuidadores definen unos cambios en la calidad de vida importantes, sobre todo en estos, en sueño, en la irritabilidad
y en el tema del apetito. Las cepas con una concentración de THC relativamente alta podrían dar lugar a episodios psicóticos graves. Aquí es importante, y hago el énfasis, para aquellos que utilizan aceites en sus países, que tengan cuidado con los pacientes con autismo si el aceite tiene una concentración importante o alta de THC. Otra indicación para los cannabinoides, en este caso la mezcla de THC-CBD, es en la esclerosis múltiple. También hay estudios importantes que demostraron una mejoría en la espasticidad y en el dolor en estos pacientes, y eso llevó a que la FDA y la EMA aprobaran la medicación Sativex. Así que en estas dos indicaciones, en epilepsia y en espasticidad y en pacientes con esclerosis múltiple, tenemos las dos primeras medicaciones aprobadas a nivel mundial por EMA y por FDA. Voy a dejarles abierto esto que voy a tratar en mi revisión del jueves, porque aquí nos vamos a centrar mucho en el futuro de los cannabinoides. Esto es un trabajo que empezamos hace más o menos unos 10 años en el tema de esclerosis tuberosa. Sabemos que la esclerosis tuberosa es una alteración de dos genes, una mutación de dos genes que ocasiona lesiones estructurales cerebrales importantes y epilepsias refractarias de muy difícil manejo, a veces incluso de manejo quirúrgico imposible por los múltiples focos y lesiones a nivel cerebral, los amartomas y las displasias cerebrales y corticales, e incluso los tumores de tipo astrocitoma. Tuvimos la oportunidad de participar en los estudios EXIST-1, que fue el everolimus versus placebo en el astrocitoma subependimario de células gigantes, en esclerosis tuberosa, medicación que se aprobó para esta indicación. Posteriormente, en el estudio que hicimos en el EXIST-3 con epilepsia focal refractaria, everolimus en pacientes con esclerosis tuberosa, no hubo unos buenos resultados, y les voy a mostrar. Disculpe la interrupción. Agradecemos mucho su participación. Tenemos que continuar con la siguiente plática. Muchas gracias. Cierro. Gracias. El jueves voy a terminar específicamente con este tema. Les agradezco mucho.